les quiero presentar un poco, compartirles algunas estrategias para fomentar el pensamiento crítico en la formación ciudadana, entendiendo el pensamiento crítico como una habilidad transversal en nuestra vida en general. Esta presentación no necesariamente está enfocada en los docentes, ¿no? Sino que en público en general, porque a decir verdad, siento que el pensamiento crítico es una habilidad que es una de las más completas, ¿no? Una de las más integrales, porque va desde una reflexión inicial hasta un campo de acción concreto, ¿ya? Los objetivos, bueno, principalmente dos, ¿no? Lo que es fundamental el concepto de formación ciudadana donde un contexto histórico occidental, ¿cierto?, de su evolución muy breve, y establecer estrategias, ¿cierto?, para fomentar el pensamiento crítico en la formación cívica, y en realidad tratar de extenderlo a todas las asignaturas. Vamos a ver brevemente, ¿cierto?, esta evolución histórica del concepto de formación ciudadana, pensando en nosotros, ¿no?, como seres humanos, ¿cierto?, como seres sociales. ¿Por qué razón? Porque resulta que nosotros las personas, a diferencia de los animales, ¿cierto?, somos animales racionales y tenemos una escala, ¿cierto?, que nos permite necesariamente esta interrelación, ¿no? Tenemos además la necesidad de relacionarnos, porque somos seres gregarios, ¿no? Desde nuestro inicio, hace 4 billones, ¿cierto?, de años atrás, cuando comienza esta serie hominia, es que tenemos esta necesidad, ¿cierto?, de vivir en comunidad, ¿no? De hacer parte de una comunidad. Y por eso que somos seres gregarios, ¿no? Porque nos congregamos y nos juntamos, digamos, para realizar nuestras actividades. Luego de conformar esta comunidad humana, ¿cierto? Podemos, o hemos creado, ciertamente, dos elementos para poder organizarnos, ¿no? Que es la organización institucional, la creación del Estado propiamente tal, y un sistema normativo. Es decir, fuera de construir esta organización, ¿cierto?, hemos configurado un sistema normativo que nos permite vivir en paz y armonía. Ese es el objetivo inicial. Entrando esencialmente en lo que fue el mundo clásico, ¿no? El principal legado de nuestro mundo occidental, ¿cierto?, se centra en la filosofía y en la política, ¿cierto?, que es la base de nuestra cultura occidental, de la cual somos herederos, ¿ya? Y tenemos algunos filósofos, ¿no? Principalmente de carácter socrático, que nos han dado los cimientos, ¿no?, las bases de nuestra cultura. Es así como tenemos a Platón, ¿cierto?, que nos transmite, ¿cierto?, en el siglo V antes de Cristo, ¿cierto?, que el hombre aislado no puede ser ni bueno ni sabio, sino que necesita de la comunidad política para vivir. Una de las primeras organizaciones que hemos creado los seres humanos, ¿cierto?, para poder organizarnos, para poder vivir bien en sociedad, es justamente la creación del Estado. Hoy por hoy en las noticias se habla del Estado, es base de nuestras conversaciones sociales, ¿cierto?, es base de los medios de comunicación, etc. Y Platón además dice que cada hombre tiene una misión en la vida, ¿ya? Por lo que el Estado es una institución educativa. ¿Por qué razón? Porque los ciudadanos tienen una función que se dirige al bien de la comunidad. Y si ustedes se dan cuenta, prácticamente todas las constituciones políticas, ¿cierto?, de los estados, hoy por hoy, tienen como objetivo justamente el bien común. Luego tenemos a Aristóteles, ¿ya? Creador justamente de esta gran obra llamada La Política, que nos dice que el Estado es una asociación de familias, ¿cierto?, motivadas por la necesidad, insisto, por la necesidad de congregarnos, de agruparnos, ¿ah? Y además el hombre es un ser social, ¿cierto?, al cual la naturaleza empuja hacia la asociación política. De hecho, cuando en su obra La Política, en el capítulo primero, establece de forma inicial que el Estado se forma por un conjunto de familias, luego por un conjunto de pueblos, ¿cierto?, comunidades, y estos conjuntos de pueblos y de comunidades finalmente forman el Estado. Y junto con ello Aristóteles nos advierte, ya en el siglo IV a.C., que el derecho justamente es la vida, es la regla de vida, ¿cierto?, para la asociación política. Es decir, no podemos tener un Estado si no tiene un sistema normativo configurado, ¿ya? Y que justamente la felicidad consiste en el ejercicio, ¿cierto?, y la aplicación completa de la virtud. Es decir, nos debemos, ¿cierto?, al Estado y al comportamiento correcto, digamos, a la altura de la moral, para poder convivir de una buena manera. Finalmente tenemos a Cicerón, romano, los otros dos eran griegos, ¿cierto? Cicerón, que fue contemporáneo de la crisis de la República Romana, que ya nos advierte que este Estado, esta multitud de hombres, ¿cierto?, está ligado por la comunidad a través del derecho y que tiene que velar por el bien común, ¿ya? Que la salud del pueblo está en la supremacía de la ley. Entre mejores leyes tengamos, bueno, un mejor Estado podemos conformar, y que la virtud también es primordial, ¿ya? Y que ningún hombre debería tratar de obtener beneficios, ¿cierto?, a costa de la ignorancia de otra persona, ¿ya? Y que son las grandes problemáticas, ¿cierto?, que se han gestado
en todos los estados del mundo, ¿no? Con problemas de corrupción y un montón de otros vicios, ¿no? De otros males. Siguiendo en el paso del tiempo, para poder apurarme un poquito, pasamos de un mundo antiguo, un mundo medieval, ¿cierto?, en donde existe un teocentrismo bastante claro y en donde la Iglesia tiene primacía por sobre los estados. Y acá cambia la configuración, ¿cierto?, de lo que se tiene de estado a unos reinos mucho más pequeños, posterior a la caída del Imperio Romano, ¿cierto?, y en donde es el poder de la Iglesia Católica en este caso, la que tiene la primacía por sobre estos reinos, y no hay una mayor evolución, sino más bien un sometimiento a la estructura de la Iglesia. Posterior al mundo medieval, lo que tenemos es el mundo moderno, y el mundo moderno se empieza a abrir bastante, ¿no?, hacia el antropocentrismo como concepto de vida, ¿cierto? Y se produce la construcción de los estados-naciones. Acá ya tenemos una nacionalidad más o menos concreta, ¿cierto?, que se resuelve a partir de las lenguas romances, ¿no?, en este mundo medieval que se ve tan oscuro, ¿no?, tan sombrío, pero que se produce y que es conocido como la cuna de Europa, por cierto, ¿ya? Y finalmente, en el mundo contemporáneo, ¿ya?, lo que tenemos es un impacto social bastante importante, ¿no?, producido por la llegada, por el surgimiento, ¿cierto?, de los modelos económicos bajo un Estado de Derecho. Los modelos económicos, llámese capitalismo, ¿cierto?, como lo conocemos actualmente, llámese socialismo, como lo conocemos actualmente, y el modelo keynesiano son los que imperan, ¿cierto?, y ya han sido, si me permiten, los principales causas de los grandes conflictos, ¿no?, en la historia del mundo. Bien, ahora, ¿cómo nos conectamos, no? ¿Cómo nos conectamos con la historia? ¿Cómo nos conectamos con esta formación ciudadana, este deber, ¿no?, esta especie de compromiso de derechos y deberes que uno tiene? Bueno, lo vamos a analizar un poquito en esta segunda parte que les quiero compartir, ¿cierto?, de estas estrategias para fomentar el pensamiento crítico en nuestra sociedad actual. Esencialmente, bueno, primero, ¿qué significa desarrollar el pensamiento crítico? Acá hay 6 habilidades que les quiero compartir, espero que estén de acuerdo, porque insisto y defiendo que el pensamiento crítico es una tremenda habilidad, ¿cierto?, que puede ser utilizada en todas las esferas de la vida, en todas las asignaturas de los colegios, etcétera. Primero, significa analizar, ¿no? Discriminar información, declaraciones, ciertos argumentos para extraer conclusiones. Lo primero que yo hago ante un caso es analizar, ¿ya? Y para analizar yo tengo que descomponer, ¿cierto?, un todo, ¿ya? Y entender de qué se trata esta problemática o alguna temática que yo esté analizando o esté reflexionando. En segundo lugar, el pensamiento crítico nos invita a razonar, ¿ya? Luego de este análisis, ¿no?, este análisis más bien cognitivo, bueno, viene el segundo paso, que es asimilar y comparar ideas, ¿no?, para obtener conclusiones a partir justamente de este razonamiento, de esta reflexión que yo hago respecto a un contenido. En tercer lugar, lo que hago es cuestionar, y aquí yo valoro lo que nos enseñan los grandes filósofos, ¿no?, que finalmente la filosofía es un puente, ¿no?, para llegar a la verdad, ¿ya? Es decir, nos ayuda a eh, cuestionar, a hacernos un montón de preguntas respecto de lo que es nuestra realidad, a poner en duda el conocimiento, a realizar preguntas de la realidad en la que uno vive. ¿Por qué vivo de esta manera? ¿Por qué tengo este sistema político, este sistema económico? ¿Por qué existen las religiones? Etcétera, etcétera. ¿Ya? En cuarto lugar, viene la evaluación, ¿no? Es decir, yo valoro, pondero, estimo un valor en el fondo en función de criterios, ¿ya? Es decir, bueno, yo digo, esto tiene tal valor para mí, ahí yo también tengo que manejar mi escala de valores, ¿no? Esto tiene tal valor para mí, esto quizás no tanto, esto de verdad podríamos cambiarlo. Y luego pasamos a una quinta habilidad que tiene que ver con la toma de decisiones. Finalmente yo digo, bueno, tomo una postura y emito un juicio definitivo sobre este asunto, sobre esta problemática, y digo, bueno, aquí hay que hacer algo en definitiva. ¿Y cuál es la última? Bueno, justamente tiene que ver con la acción, con actuar, con obrar, con comportarse conscientemente, ¿cierto?, a través de ciertos actos voluntarios, ¿ya? Miren, les voy a compartir un ejemplo en este caso, pero antes un cierre, ¿no? ¿Qué significa, en resumen, el pensamiento crítico? Significa comprender en 3 pasos, significa evaluar en segundo paso, y significa finalmente resolver, entrar en acción. ¿Ya? Comprender, evaluar y finalmente resolver. Ahora, si me permiten un ejemplo, vamos a colocar un ejemplo que puede ser utilizado, pero en todas las asignaturas, en todos los contenidos, ¿cierto?, que los profesores ven en el colegio,
¿Qué es la contaminación de las playas? Que se puede utilizar, pero para todos, insisto, para todos los contenidos. Por ejemplo, si, en primer lugar, ¿qué hago con la contaminación de las playas? Bueno, voy a identificar y analizar una problemática, que en este caso es la contaminación justamente de un centro turístico como es una playa. ¿Ya? En segundo lugar, ¿qué voy a hacer? Voy a entregar conclusiones iniciales. Bueno, ¿será bueno? ¿Será malo? ¿Cuáles son las razones? Etcétera, etcétera. Ahí también comienzo a gestar algún tipo de reflexión, ¿no? En tercer lugar, comienza este cuestionamiento, en el fondo, ¿por qué tenemos esta realidad? Y empiezan estas reflexiones más bien valóricas, ¿no? Para poder cambiar esta realidad que uno tiene. En cuarto lugar, evaluar la importancia de una playa descontaminada. ¿Será importante en el fondo, si yo invito a mis estudiantes, ¿no? ¿Será importante tener una playa descontaminada? Y ahí parten todas estas evaluaciones, ¿no? Y en el fondo decidir lo que es bueno y lo que es malo. Aquí hay un juicio de valor, ¿no? Absolutamente. En quinto lugar, adoptar una postura ética. Es decir, yo no quiero más playas contaminadas ni en mi país ni en ninguna parte, ¿ya? Del mundo, para finalmente solucionar las problemáticas. Es decir, yo transformarme ciertamente en el protagonista de tener estas playas limpias porque he estudiado, he reflexionado, he analizado, he evaluado, ¿cierto? Y finalmente he tomado una postura ética al respecto. ¿Qué hacemos entonces como docentes? Bueno, ¿cuáles son las estrategias? Voy a compartir, me quedan unos 2 o 3 minutos, les voy a compartir un par de estrategias, ¿cierto? 6 esencialmente, que tiene que ver con entregar conocimiento de manera parcial, desarrollar habilidades de argumentación, orientar el juicio personal de nuestros estudiantes, promover valores de orden colectivo, proyectar el concepto de ciudadanía local y global y generar la toma de decisiones y resolución de problemas. Cuando hablo de entregar conocimiento de manera parcial, me refiero a que todas las personas, incluyendo los docentes, ¿no? O principalmente los docentes, tenemos que descontaminarnos, ¿cierto?, de nuestros gustos, de nuestra ideología, de nuestros pensamientos, incluso de nuestro conocimiento. ¿Ya? Nosotros como docentes tenemos la responsabilidad de abrir el conocimiento, no cerrarlo, ¿ya? No cerrarlo porque creemos que es lo más importante o creemos que es lo mejor. Y me refiero a todo tipo de conocimiento, a una teoría científica, a una ideología política, a un sistema económico, etcétera. Entregar el conocimiento de manera parcial es una responsabilidad fundamental de un docente, ¿ya? Porque así los estudiantes van a tener un abanico más bien abierto, ¿cierto? Para poder elegir cada uno de cierto conocimiento al cual adecúen su realidad, digamos, familiar, local, etcétera. En segundo lugar, desarrollar las habilidades de argumentación. Probablemente no sea mi campo, pero argumentar obviamente nos remite a demostrar, justificar, persuadir, ¿no? Todos los medios posibles, verbales, no verbales, ¿cierto? Para llegar ciertamente a una verdad. Implica analizar, implica interpretar, ¿ya? Y en la información ciudadana obviamente implica tomar conocimiento de una postura frente a una realidad de la cual se está inmersa, ¿ya? En tercer lugar, orientar el juicio personal. Qué complejo, ¿no? Resulta muy complejo, pero es muy importante, ¿cierto? Pensar en conciencia, ya con flexibilidad, con autonomía, con apertura para nuestros estudiantes. El juicio personal posee, por cierto, varios filtros, ¿no? Hay preguntas, hay que evaluar información, etcétera. Y se ennoblece en la medida que yo busco la verdad, ¿ya? En la medida que yo soy capaz de orientar, ¿cierto? De llevar a la verdad a nuestros estudiantes, bueno, eso va a ser maravilloso porque el juicio personal de cada uno va a ir por buen camino, va a estar limpio, no va a estar contaminado, ¿cierto?, por ciertos sesgos que uno pueda transmitir. En cuarto lugar, promover valores de orden colectivo. Si bien la educación es muy personalizada hoy por hoy, muy individualista y el conocimiento puede estar en la red, el pensamiento crítico fomenta ciertamente el trabajo en equipo. ¿Y qué nos propone este trabajo en equipo? ¿No? Nos propone empatía, nos propone solidaridad, nos propone compromiso no, tomar compromiso, ¿cierto?, con nuestro entorno, ¿no? Nos propone perseverancia, apertura, flexibilidad ante los cambios, ¿cierto? Aceptación, valoración de nuestras diferencias, nos propone liderazgo, ¿cierto? Etcétera. ¿Ya? Proyectar el concepto de ciudadanía local y global nos propone una responsabilidad a todos, ¿no? Una responsabilidad en términos de, bueno, yo ciudadano chileno, también soy ciudadano del mundo. La conciencia de ser ciudadano, la conciencia de ser responsable, la conciencia de que yo tengo que velar y cuidar este planeta porque es uno solo. De la valoración, de la pertinencia a los juicios democráticos, de ejercitar este respeto, ¿cierto?, por los demás, ¿no? De esta participación activa ya de la persona por ser responsable con su entorno. Y finalmente,
Generar la toma de decisión y resolución de problemas, que es justamente la parte final y por cierto que es la más importante, ¿no? Para la creación de conciencia, porque en realidad no sacamos nada, honestamente, con enseñar teorías si no somos capaces de llevarlo a la práctica, no hacemos nada si en el fondo esta conciencia ya no es capaz de ser resuelta. Es la consecuencia, a propósito final, ¿cierto?, del pensamiento crítico, es el objetivo fundamental, es justamente transformar nuestro entorno, y estas destrezas deben guiar nuestro comportamiento en conciencia, ¿ya? Insisto, se debe producir ideas, fluidez, flexibilidad, se requiere autonomía para esta autogestión, ¿ya? Y en los docentes, bueno, principalmente para esto, para generar el pensamiento crítico, necesitamos, ¿cierto?, crear en nuestros estudiantes, pasar de ser un ciudadano irreflexivo, un pensador irreflexivo, a un ciudadano realmente responsable, proactivo. Ya esto se puede enseñar en cualquier nivel educacional, en cualquier asignatura. Ya las clases tienen que ser significativas, tienen que ser activas, reflexivas, colaborativas, ¿cierto? Y empoderadoras. Y para finalizar mi presentación, me disculpan si me paso un minuto, les quiero dejar esta tremenda oración, ¿cierto? De este pacifista hindú, Mahatma Gandhi, ¿cierto? En donde nos dice que nosotros debemos ser el cambio que queremos ver en el mundo. Eso nos invita finalmente el pensamiento crítico. Muchas gracias por su atención y espero que le haya gustado esta pequeña reflexión en torno al pensamiento crítico.